5 meses después de que mi esposo muriera, llevé su celular roto a reparar. Era lo único que él tenía en la mano la noche que se desvaneció. Pero cuando el técnico, un amigo de la familia de 20 años, lo revisó, sus manos empezaron a temblar. Cerró la puerta con llave, me llevó a su oficina y me susurró algo que me heló la sangre. Revisa el testamento ahora, antes de que seas la próxima. Luego giró la pantalla hacia mí. Lo que vi me desplomó. Pero antes de continuar, fíjate si ya estás suscrito al canal y escríbeme en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. El celular de Marcos llevaba 5 meses en el cajón de mi cuarto, junto a su reloj de pulsera y el rosario que le regalé cuando nos casamos. Yo pasaba frente a ese cajón todos los días. Algunas mañanas lo abría y me quedaba mirando esas 3 cosas sin tocarlas, como si fueran objetos sagrados que no me correspondía mover. Marcos murió el 3 de mayo. Un infarto, dijeron. 58 años, tensión alta, algo de sobrepeso. Los médicos en urgencias fueron amables pero directos. Estas cosas pasan. Firmé papeles. Llamé a mi hija Andrea en Monterrey. Organicé el funeral. Me moví durante semanas como alguien que camina dormida, haciendo todo lo que había que hacer, porque si me detenía, sabía que no volvería a levantarme. Lo que más me costó no fue el silencio de la casa. Fue el celular. Marcos lo tenía encima en todo momento. Lo cargaba en el bolsillo del pecho de su camisa, como si fuera parte de su cuerpo. La noche que murió, cuando los paramédicos llegaron, yo lo encontré en el suelo junto a la cama, con la pantalla hecha añicos. Nunca supe si se le cayó cuando se sintió mal o si yo lo tiré sin darme cuenta en el caos de esa madrugada. Durante 5 meses no hice nada con él. Me daba miedo, no el celular en sí, sino lo que podía encontrar adentro. Los últimos mensajes que mandó, las últimas fotos que tomó, quizás una nota de voz que nunca envió. No estaba lista para eso, pero en octubre algo cambió. Mi hija Andrea vino a visitarme desde Monterrey y me preguntó si ya había revisado los asuntos del patrimonio, el fideicomiso, las cuentas. Marcos se había encargado de todo eso en vida. Yo firmaba donde él me decía, confiaba en su criterio. Ahora que él no estaba, necesitaba entender qué teníamos, qué era mío, cómo estaban las cosas. Llamé a don Felipe Garza, el contador de confianza de la familia desde hace décadas. Me dijo que necesitaba revisar los estados de cuenta, que hablara con Rodrigo, mi hijo mayor, quien según él ya había estado en contacto con el banco. Eso me sorprendió un poco. ¿Por qué Rodrigo había ido al banco sin decirme? Guardé esa pregunta en algún rincón de la mente y seguí adelante. Fue Andrea la que me sugirió llevar el celular a reparar. Mamá, puede haber cosas importantes ahí. Fotos, contactos, documentos. Papá guardaba todo en ese teléfono. Tenía razón. Así que una tarde de martes lo metí en mi bolsa y fui a la óptica de don Bernal. Ernesto Bernal no era solo técnico, era amigo. Él y Marcos se conocían desde la universidad. Habían jugado dominó juntos cada viernes durante años. Cuando Marcos murió, Ernesto vino al velorio con flores y los ojos rojos. Me abrazó en silencio y no dijo nada, que era exactamente lo que yo necesitaba. La tienda de Ernesto era pequeña, ordenada, olía a café y a electrónico. Cuando entré y puse el celular sobre el mostrador, él lo tomó con las 2 manos, lo examinó por fuera y asintió. «Te lo reviso hoy mismo, Lucía. Pasa a las 6». Volví a las 6. Ernesto estaba detrás del mostrador cuando entré, pero algo en su postura me detuvo. Tenía los brazos cruzados y miraba la pantalla de su computadora con una expresión que yo nunca le había visto. Una mezcla de rabia y tristeza y algo más, algo que parecía miedo. Me vio entrar. Sin decir nada caminó hasta la puerta, bajó la persiana, giró el letrero aserrado y me señaló hacia el cuarto de atrás. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. «Ernesto, ¿qué pasó?» «Siéntate, Lucía». Su voz era baja, cuidadosa. «Necesitas ver algo, pero primero necesito que estés sentada». Me senté. Él giró la pantalla hacia mí.
El celular de Marcos estaba conectado a su computadora por un cable. En la pantalla había una galería de fotos y videos, docenas de archivos, todos fechados entre enero y abril de ese año. Los últimos 4 meses de la vida de mi esposo. Ernesto abrió el primer video. Era nuestra cocina, la isla de mármol donde yo desayuno cada mañana, el ventanal con las plantas, el refrigerador de 2 puertas que compramos en nuestro 15º aniversario. Y ahí, de espaldas a la cámara, estaba Rodrigo, mi hijo mayor. Lo reconocí de inmediato, la forma de sus hombros, la camisa azul que usaba seguido. Se movía despacio, con cuidado, como alguien que sabe que no debería estar haciendo lo que está haciendo. Abrió el cajón donde yo guardo los medicamentos de Marcos, las pastillas para la presión, los anticoagulantes. Sacó 3 frascos. Luego sacó algo del bolsillo de la camisa. Una bolsita pequeña, transparente, con algo adentro. Las manos me temblaron antes de entender lo que estaba viendo. Rodrigo vertió el contenido de esa bolsita en uno de los frascos, lo agitó, lo devolvió al lugar exacto donde estaba. Todo tomó menos de 40 segundos. Luego salió del encuadre sin mirar atrás. La marca de tiempo en la esquina decía 14 de abril, 7:22 de la mañana. Marcos murió el 3 de mayo, 19 días después. Ernesto pausó el video. No me miró de inmediato. Esperó. Cuando por fin habló, su voz era apenas un susurro. Lucía, Marcos me mandó este video por WhatsApp 3 semanas antes de morir. Me dijo que necesitaba que alguien más lo tuviera, alguien de confianza. Me pidió que no te dijera nada, a menos que le pasara algo. Me quedé sin aire. Hay más, dijo. Pero antes de que sigas viendo, necesitas escuchar esto. Me miró a los ojos. Revisa el testamento. Ahora, antes de que seas la próxima. No sé cuánto tiempo estuve sentada en esa silla sin moverme. Ernesto me había puesto una taza de café entre las manos en algún momento, y yo la sostenía sin beberla, mirando la pantalla apagada de su computadora. Mi hijo mayor, el que nació en plena tormenta una madrugada de diciembre, el que aprendió a caminar agarrándose de mis dedos, el que se graduó de abogado y lloró cuando le puse la toga. Ese hombre había entrado a mi cocina y había puesto algo en los medicamentos de su padre. Ernesto no me presionó. Esperó a que yo le dijera si quería seguir viendo. Le dije que sí. El segundo video era de esa misma tarde. Marcos estaba en la sala leyendo el periódico, de espaldas a la cámara del celular que él mismo había colocado sobre la repisa, orientado hacia la sala. Rodrigo llegó, se sentó frente a él, y los dos conversaron durante varios minutos. No había audio claro, pero podía leer en el cuerpo de Marcos algo que me partió el corazón. Estaba tenso. Sus hombros estaban encogidos. La forma en que sujetaba el periódico era demasiado rígida. No era la postura de un hombre que habla con su hijo, era la postura de un hombre que cuida sus palabras. El tercer archivo era de audio, grabado desde el celular de Marcos, con la voz de Rodrigo clara y sin filtros, hablando por teléfono en lo que parecía ser el estudio de nuestra casa. Ya está listo. El médico no va a sospechar nada. Es exactamente lo que parece. Con la medicación que ya toma, cualquier cardiólogo va a decir que fue el corazón. Una pausa. Y cuando se vaya, me encargo del testamento. Mamá no sabe nada de esos papeles. Firmará lo que yo le ponga enfrente. Una voz de mujer respondió desde el altavoz del teléfono. No la reconocí de inmediato. Luego sí. Era Valentina, la esposa de Rodrigo. ¿Y el dinero del fideicomiso ya está listo para mover? En cuanto papá muera y yo tenga el poder notarial, lo transfiero en menos de una semana. Son casi 3 millones, Val. 3 millones. Podemos saldar todo y empezar de cero. Cerré los ojos. Ernesto habló en voz baja. Hay un cuarto archivo. Es de Marcos. Lo grabó la noche del 30 de abril, 3 días antes de morir. Asentí sin abrir los ojos. La voz de mi esposo llenó el cuartito de la tienda de Ernesto y yo me desmoroné por dentro de una forma que no tenía nombre. 32 años de matrimonio. Esa voz que me había dicho buenos días cada mañana.
que cantaba desafinado en la ducha, que me llamaba mi Lucía bonita cuando quería hacerme reír. Si estás escuchando esto, entonces ya no estoy. Una pausa larga. Y lo siento mucho, amor. Siento no haberte dicho nada antes. Intenté manejar esto solo porque no quería que sufrieras más de lo necesario. Me equivoqué. Tragué saliva. Hay una caja de seguridad en el Banco Nacional, sucursal del centro. Caja número 312. La llave está en mi escritorio, en el sobre café de abajo, debajo de los manuales del coche. Ahí encontrarás todo lo que reuní. Estados de cuenta, transferencias, capturas de pantalla, una carta que escribí explicándolo todo. Marcos había estado documentando el robo de Rodrigo durante meses. El fideicomiso familiar tiene una deuda que Rodrigo contrajo sin que yo lo supiera. Firmó con mi nombre en un contrato con unos inversionistas privados. Si no se paga antes de enero, esos hombres tienen derecho legal a reclamar propiedades. Rodrigo pensó que si yo moría antes de que venciera el plazo, podría manejarlo solo. Una pausa más larga esta vez. Lucía, cuando escuches esto, no vayas sola a enfrentarlo. No llames a Rodrigo, ve al banco, lee la carta y luego busca a alguien que pueda ayudarte. Un abogado, la policía, quien sea. Pero no estés sola con él. Su voz se quebró al final, apenas un segundo, antes de recomponerse. Te amo. Te he amado desde que me perdí en el campus buscando el salón de química, y tú me dijiste que estabas igual de perdida, y los dos nos reímos en lugar de pedir ayuda. Te amo ahora, y desde donde esté, voy a cuidarte. El audio terminó. Me quedé mirando el café frío entre mis manos. Ernesto tenía el teléfono sacado. Lucía, necesito llamar a alguien. Tengo una amiga, Gabriela Montoya. Es abogada penalista. Lleva 20 años en esto. Ella puede ayudarte. No respondí de inmediato. Estaba pensando en Rodrigo en mi cocina la semana pasada, preguntando si ya había pensado en el poder notarial, diciéndome que era importante organizarse pronto. Estaba pensando en las veces que me llamó en estas semanas preguntando por los papeles del banco. Estaba pensando en su mano sobre mi hombro en el funeral, diciéndome que no me preocupara, que él se encargaba de todo. Levanté la vista hacia Ernesto. Llámala. El despacho de Gabriela Montoya estaba en el 7º piso de un edificio discreto en el centro. Nada ostentoso, nada que impresionara por las apariencias. Era exactamente lo que Ernesto me había prometido. Una mujer que trabajaba, no que actuaba. Tenía 50 y pocos años, el cabello negro con algunas canas que no intentaba disimular y unos ojos que escuchaban antes de que ella dijera una sola palabra. Cuando Ernesto y yo llegamos esa noche, ya había preparado café y una libreta amarilla sobre su escritorio. Vio los videos 2 veces. Escuchó el audio de Marcos una vez, con los ojos cerrados, sin moverse. Cuando terminó, se quitó los lentes y los puso sobre la mesa. Señora Lucía, voy a hacerle una pregunta importante. ¿Ha hablado con su hijo desde que vio estos archivos? No. ¿Él sabe que vino aquí esta noche? No. Gabriela asintió despacio. Esa decisión puede haberle salvado la vida. Esas palabras me golpearon de una forma que no esperaba. Me explicó todo con una claridad que agradecí, sin endulzar nada, sin hablarme como si yo fuera frágil. Rodrigo era abogado. Entendía los sistemas, sabía cómo moverse, sabía qué destruir y cuándo. En el momento en que sospechara que yo tenía esas grabaciones, se movería para eliminar lo que pudiera y acelerar sus planes. 6 pasos, me dijo. Los mismos 6 pasos que necesitábamos seguir sin desviarnos ni un centímetro. Primero, no confrontar a Rodrigo. Si llamaba, actuar normal. Si quería vernos, estar ocupada. Ganar tiempo sin levantar sospechas. Segundo, solicitar una exhumación del cuerpo de Marcos. Si le habían puesto algo en los medicamentos, un patólogo forense podía detectarlo incluso meses después en los tejidos. Sin esa prueba física, todo lo demás era circunstancial. Tercero, contratar a un auditor forense para rastrear cada centavo del fideicomiso. Las transferencias,
las firmas falsificadas, los contratos firmados con el nombre de Marcos. Cuarto, abrir la caja de seguridad en el banco antes de que Rodrigo se enterara de que nos movíamos. Quinto, grabar cada interacción con mi hijo de ahora en adelante. La ley lo permitía. Sexto, no firmar absolutamente nada que Rodrigo pusiera frente a mí. Nada. Me recosté en la silla sintiéndome al mismo tiempo más tranquila y más aterrada que antes. «Hay algo más», dijo Gabriela. «Lo que Rodrigo le hizo a su esposo es homicidio. Necesitamos a las autoridades». Dejó la palabra flotar entre las dos. Una vez que llamemos a la policía, no hay marcha atrás. Esto se convierte en una investigación oficial. Su hijo probablemente será arrestado. Su vida no volverá a ser la misma. Pensé en la voz de Marcos en esa grabación. No estés sola con él. Pensé en Rodrigo mirando su reloj en algún lugar de la ciudad, calculando, planeando, esperando. «Llame a quien necesite llamar», le dije a Gabriela. Ella marcó un número y habló 3 palabras que jamás olvidaré. «Tenemos un caso». La detective Mariana Solís llegó al despacho de Gabriela en menos de 40 minutos. 48 años, pelo corto, traje oscuro. La mirada de alguien que ha visto lo peor de lo que las personas pueden hacerse unas a otras y sigue llegando al trabajo cada mañana porque cree que importa. No perdió tiempo en presentaciones. Vio los videos, escuchó los audios, revisó los archivos que Ernesto había guardado. Cuando terminó, cerró la pantalla y se quedó mirando la mesa un momento. «Esto es suficiente para abrir una investigación formal», dijo, «pero necesito la prueba física». La exhumación. Sabía que llegaríamos aquí. Aún así, escucharlo en voz alta fue como recibir un golpe en el centro del pecho. Abrir la tumba de Marcos, tratar su cuerpo como evidencia. Mariana lo notó en mi cara. Será lo más digno posible. Temprano, antes del horario público, solo el patólogo, yo y los técnicos. Usted no tiene que estar presente. ¿Cuándo? Gabriela ya estaba al teléfono gestionando la orden judicial de emergencia. La jueza Verónica Aldama la atendió esa misma noche. Las pruebas eran lo suficientemente sólidas para justificar una exhumación urgente. Orden firmada. Viernes, 6 de la mañana. Me fui esa noche a una habitación de hotel que Gabriela me buscó, pagada en efectivo con mi nombre, mientras los 2 agentes de custodia que Mariana asignó se quedaban en el pasillo. No dormí. Me quedé mirando el techo, pensando en el sobre café en el escritorio de Marcos, la caja número 312, la carta que él escribió sabiendo que quizás no viviría para leérmela en persona. El jueves antes del amanecer, Gabriela y yo llegamos al Banco Nacional. La directora de sucursal nos recibió con la orden judicial en mano, sin preguntas, con ese tono profesional de quien ha visto cosas difíciles y entiende que su trabajo es facilitar, no complicar. Nos llevó a la bóveda. La llave que encontré en el sobre café del escritorio de Marcos entró en la caja 312, como si llevara 32 años esperando que yo la usara. Adentro había 3 cosas. Una carta gruesa con mi nombre en la portada, escrita con la letra apretada y ordenada de Marcos. Un documento legal con cubierta azul. Su testamento actualizado, fechado el 22 de marzo, 7 semanas antes de morir. Y una memoria USB etiquetada con marcador negro. Para Lucía. Abrir solo si es necesario. Abrí primero la carta. 12 páginas. Marcos lo había documentado todo con la precisión de un ingeniero que no deja nada al azar. Fechas, montos, nombres, capturas de pantalla impresas. Rodrigo había firmado contratos con su nombre en 2 ocasiones distintas. Había desviado 840,000 pesos del fideicomiso familiar hacia una cuenta a nombre de Valentina y había acordado con un grupo de inversionistas privados usar propiedades familiares como garantía de una deuda que ascendía a casi 2 millones. La deuda vencía el 15 de enero. Marcos descubrió todo en febrero. Confrontó a Rodrigo en privado. Rodrigo le prometió que lo iba a resolver. 2 semanas después, Marcos encontró los medicamentos con la bolsita vacía en el cajón de la cocina. Supe en ese momento que no iba a resolver nada, escribió Marcos en la carta.
Supe que la única forma en que Rodrigo pensaba saldar esa deuda era sin mí en el camino. Y supe que tú eras la siguiente, amor mío. Por eso hice todo esto. Por eso te dejo este mapa. Al fondo de la carta, en la última página, había una sola línea. El testamento nuevo deja todo a ti y a Andrea en partes iguales. Rodrigo recibe 100,000 pesos, suficiente para que no parezca que lo excluí, pero no suficiente para que mi muerte le resulte rentable. El original está notariado con la licenciada Carmen Ríos en Polanco. Gabriela tomó el testamento. Leyó en silencio. Asintió. Está en regla. Rodrigo no sabe que existe. Conecté la memoria USB al portátil de Gabriela. La voz de Rodrigo llenó la pequeña sala privada del banco. Era una grabación que Marcos había hecho a escondidas, 2 semanas antes de morir, durante una conversación en el estudio. Papá, sé razonable. El dinero ya no está. Lo usamos para pagar la primera parte de la deuda. Si no cerramos el resto antes de enero, esos hombres van a tomar las propiedades y mamá va a quedar sin nada. La voz de Marcos, calmada pero tensa. Eso no es mi problema para resolver, Rodrigo. Tú firmaste esos contratos con mi nombre. Eso es fraude. Papá, es fraude y los dos lo sabemos. Y si algo me pasa antes de que yo pueda resolverlo legalmente, te juro que habrá consecuencias. Un silencio largo. Luego la voz de Rodrigo, baja, fría. Nada te va a pasar, papá. Tranquilo. Gabriela cerró la pantalla. Mañana a las 6 abrirían la tumba de Marcos. Para el lunes tendríamos los resultados preliminares. Y entonces todo empezaría de verdad. El cementerio amaneció envuelto en neblina ese viernes. Yo no debería haber estado ahí. Mariana me lo había dicho claramente. Pero tampoco podía quedarme en el hotel mirando el techo. Me quedé a 30 metros, junto a Gabriela, bajo un árbol, mientras el equipo forense trabajaba con un silencio que me pareció casi reverente. El sol todavía no había salido del todo cuando el teléfono de Mariana sonó. Vi cómo su expresión cambiaba. Caminó hacia nosotras con paso rápido. Hay un problema. Rodrigo está en las oficinas del Ministerio Público. Presentó una denuncia de incapacidad. Dice que usted no está en condiciones mentales para manejar sus asuntos, que el duelo la ha afectado de forma severa. Trajo consigo a un psiquiatra. Gabriela cerró los ojos un segundo. Está intentando que la declaren incompetente. Exacto. Si consigue que un médico firme esa evaluación, puede solicitar una tutela de emergencia, control de sus finanzas, de sus decisiones legales, de todo. Me temblaron las manos. Rodrigo no sabía lo que teníamos. Pero sabía que algo estaba pasando, que yo llevaba días sin contestarle, que no había firmado los documentos que me había mandado con su asistente, que no aparecía en la cena familiar del miércoles con alguna excusa vaga. Estaba desesperado, y la gente desesperada se mueve rápido. Llegamos al Ministerio Público en 15 minutos. Rodrigo estaba en la sala de espera con un hombre que yo no conocía, de traje caro y gafas de armazón delgado. Cuando me vio entrar, se levantó de inmediato con una expresión que habría engañado a cualquiera. Alivio genuino, preocupación de hijo, ternura de niño que extraña a su madre. Mamá, gracias a Dios. Llevaba días sin poder localizarte. Estaba muy preocupado. No respondí. Mariana habló antes de que yo pudiera decir algo que echara todo a perder. Señor Fernández, tenemos videos suyos manipulando los medicamentos de su padre. Tenemos grabaciones de su voz planeando la muerte de su madre. Y en este momento estamos procesando prueba forense de la exhumación de su padre. Guarde la actuación para su abogado. Rodrigo parpadeó. Solo una vez. Luego volvió la máscara. No sé de qué está hablando, detectiva. Mi madre no está bien. La estoy protegiendo. Saqué de mi bolsa la carta de Marcos. 12 páginas con su letra. La puse sobre la mesa entre los dos. Tu padre escribió esto 7 semanas antes de morir. Documenta cada transferencia que hiciste con su nombre, cada contrato que falsificaste,
Cada peso que robaste del fideicomiso que construyeron en 30 años de matrimonio. Rodrigo miró la carta, luego me miró a mí, y por primera vez en toda mi vida, vi en los ojos de mi hijo algo que no era mi hijo, un cálculo frío, una evaluación, la mirada de alguien que está midiendo cuánto daño puede todavía controlar. Quiero a mi abogado. Lo que siguió fue metódico y en cierta forma misericordioso en su frialdad. Mariana ordenó que retuvieran al psiquiatra para interrogarlo. Resultó que Rodrigo le había pagado 40,000 pesos para que firmara una evaluación redactada con anterioridad, antes de haber visto a ningún paciente. Mientras los agentes se llevaban al médico, Rodrigo me miró desde donde estaba. ¿De verdad vas a hacer esto? ¿Vas a destruir a tu propio hijo? No respondí de inmediato. Pensé en la voz de Marcos en esa grabación, diciéndome que lo amaba, pidiéndome que no estuviera sola con él. Pensé en los 12 minutos que Rodrigo esperó antes de llamar a emergencias la noche que Marcos murió, y que solo supe con certeza cuando Mariana revisó los registros de la llamada al 911. 12 minutos. Tú te destruiste solo, le dije, el día que entraste a esa cocina. Lo llevaron a declarar. Y yo salí al sol de esa mañana sintiéndome, por primera vez en meses, como alguien que todavía tiene tierra firme bajo los pies. Los resultados de la exhumación llegaron el lunes por la tarde. Gabriela me llamó cuando estaba en la cocina del hotel, intentando comer algo. Cualquier cosa porque llevaba días sobreviviendo a base de café y muy poco más. Escuché su voz y supe antes de que dijera una sola palabra lo que iba a decirme. Lucía, el patólogo confirmó presencia de una sustancia tóxica en el tejido cardíaco de Marcos, niveles consistentes con una dosis intencional y acumulada a lo largo de varias semanas. No fue un infarto natural. Me senté en el suelo de la pequeña cocina del hotel, con la espalda contra el gabinete, el teléfono en la mano, y el silencio de una verdad que ya sabía, pero que aún así dolió como si la escuchara por primera vez. Mi esposo fue asesinado por nuestro hijo. Mariana presentó los cargos formales esa semana. 5 cargos: homicidio en primer grado, conspiración para causar daño, fraude y falsificación de documentos, desfalco de bienes familiares, conspiración criminal. Rodrigo salió bajo fianza 5 días después, con tobillera electrónica y prohibición de contactarme. La familia de Valentina puso propiedades como aval, 2 millones de pesos. El juez la concedió con condiciones estrictas, pero era libertad de todas formas. Esa noticia me cayó encima como un balde de agua helada. Gabriela me llamó para decirme que era esperable, que los abogados de defensa siempre intentan la fianza en estos casos, que eso no significaba que saliera bien librado. Pero yo seguí mirando por la ventana del hotel, pensando que Rodrigo estaba en algún lugar de la ciudad, libre, mientras Marcos dormía bajo tierra en el cementerio que visitábamos cada día de muertos desde que yo tenía memoria. La noche del jueves llegó una carta a través del equipo de defensa de Rodrigo. Sobre blanco, mi nombre en la portada, su letra. Mamá, lo siento. Sé que estas palabras no alcanzan. La deuda de Valentina nos estaba aplastando. Tomé decisiones terribles. Pero soy tu hijo. Te lo ruego, mamá. Habla con la fiscal. Di que no quieres continuar. Puedo cambiar. No me abandones. Lo leí 2 veces. Busqué al niño que yo crié en esas palabras. El que se quedaba dormido en el coche de regreso de la playa, el que lloraba cuando veía películas tristes, aunque pretendía que no. Busqué algo verdadero. Encontré manipulación. No estaba arrepentido de lo que le hizo a su padre. Estaba arrepentido de que lo hubieran atrapado. Rompí la carta, la tiré a la basura. Y esa noche, por primera vez desde que todo esto comenzó, dormí 4 horas seguidas. El juicio empezaría en 3 semanas. Gabriela me reunió con la fiscal del caso, la licenciada Diana Paredes. 50 años, directa, meticulosa, con una reputación de no perder casos que llegaban con evidencia sólida. Extendió los documentos sobre la mesa, transcripciones, análisis financieros, el informe del patólogo forense, las grabaciones de Marcos, los archivos del celular.
Su testimonio va a ser clave, me dijo. Necesitamos que sea clara, tranquila y exacta. La defensa va a intentar pintarla como una viuda en duelo que ve cosas donde no las hay. Usted va a demostrar que no. ¿Estaba lista para sentarme frente a un jurado y testificar contra mi hijo? Pensé en Marcos escribiendo esa carta en el escritorio donde pasó 30 años calculando estructuras, resolviendo problemas, construyendo cosas que duraran. Pensé en él grabando ese audio solo, de noche, sabiendo que quizás no viviría para verme escucharlo. Estaba lista. El Tribunal Superior amaneció rodeado de cámaras el 12 de noviembre. El caso había llegado a los medios 2 semanas antes. Hijo envenena a su padre para heredar fideicomiso familiar. Los titulares eran brutales en su precisión. Yo entré con Gabriela flanqueándome, la cabeza baja sin declaraciones. Dentro, el mármol frío y el eco de los pasos, la sala 5B con la jueza Fernanda Arce presidiendo. Rodrigo ya estaba en la mesa de la defensa cuando entramos. Traje oscuro, camisa blanca, la tobillera bajo el pantalón. Me miró cuando pasé. No desvié los ojos, lo sostuve un segundo, luego me senté. El jurado, 12 personas, una maestra, un contador, una enfermera, un estudiante de posgrado, 8 desconocidos más, 12 personas que iban a decidir el resto de la vida de mi hijo y, en cierta forma, el resto de la mía. La fiscal Diana Paredes hizo su alegato de apertura sin adornos innecesarios. Este es un caso de premeditación y codicia. Rodrigo Fernández no tomó una decisión desesperada en un momento de crisis. Planificó esto durante meses. Obtuvo una sustancia, la introdujo en los medicamentos de su padre de forma gradual. Esperó. Y cuando su padre murió, se preparó para hacer lo mismo con su madre. La defensa intentó lo suyo, que Rodrigo había sufrido una crisis psicológica severa bajo la presión de las deudas, que su juicio estaba comprometido, que amaba a sus padres y jamás habría actuado así en condiciones normales. El jurado escuchó. Vi sus caras. No estaban convencidos. Cuando me llamaron al estrado, caminé despacio, apreté las manos sobre mis rodillas y respondí cada pregunta de Diana Paredes con la claridad que Marcos me había enseñado toda la vida a tener cuando algo importaba. Los videos, la nota de voz, la carta, el testamento, la caja de seguridad, la confesión grabada que Rodrigo no sabía que existía. El abogado defensor intentó desestabilizarme. ¿No estaba de duelo? ¿No podía el dolor alterar la percepción? ¿No era posible que yo interpretara mal lo que veía? Lo miré tranquila. Vi a mi hijo en video poniendo una sustancia en los medicamentos de su padre. Escuché su voz planeando su muerte. Eso no es interpretación, eso es evidencia. No me quebré. Los días siguientes fueron una presentación sistemática de todo lo que Marcos había reunido y todo lo que nosotras habíamos sumado después. El informe del patólogo forense fue el golpe que nadie en la sala pudo ignorar. Los niveles de la sustancia en el tejido cardíaco de Marcos eran consistentes con una administración prolongada e intencional. No fue un infarto, fue un asesinato. El sexto día, Rodrigo subió al estrado. La sala contuvo el aliento. Jonathan Price, su abogado, le hizo 3 preguntas suaves. Luego, la fiscal se levantó. Señor Fernández, ¿administró usted intencionalmente una sustancia a su padre con el fin de causarle la muerte? Rodrigo miró al jurado, me miró a mí, y dijo lo único que le quedaba. Me acojo a mi derecho de no declarar en mi contra. La sala murmuró. Los jurados deliberaron 9 horas. 9 horas en las que yo me quedé sentada en el pasillo del tribunal, con las manos en los muslos y la mente en blanco, porque ya no había nada que pensar, ya no había nada que planear, solo esperar. A las 4:30 de la tarde, la portavoz del jurado se levantó. Por el cargo de homicidio en primer grado, culpable. Por conspiración para causar daño, culpable. Por desfalco y fraude, culpable. Por falsificación de documentos, culpable. Por conspiración criminal, culpable. Gabriela apretó mi mano.
Alguien detrás de mí lloró. Yo no lloré. Me quedé muy quieta, sintiendo algo que no era alegría, sino algo más parecido al fin de una tensión que había estado cargando tanto tiempo que ya no sabía cómo se sentía sin ella. La jueza fijó la sentencia para 2 semanas después. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el homicidio. 25 años concurrentes por los demás cargos. Cuando lo sacaron de la sala, Rodrigo se detuvo un segundo y me miró. ¿Por esto abandonas a tu propio hijo? No me levanté, no me acerqué. Le respondí desde donde estaba, en voz baja para que solo él pudiera escucharme. Tú no eres el hijo que yo crié. Ese hombre nunca habría entrado a esa cocina. Se lo llevaron. La puerta se cerró. 6 meses después, en la primavera, asistí al lanzamiento de la iniciativa Marcos Fernández, en la Fundación de Derechos de Adultos Mayores de la ciudad. El 95% del patrimonio de Marcos, ejecutado según su testamento final, fue destinado a financiar asesoría legal gratuita para personas mayores víctimas de abuso financiero por parte de familiares. Había una placa pequeña en el vestíbulo con su nombre. Lo leí 3 veces. Una mujer mayor se me acercó después del evento. Me tomó las manos. Me dijo que la fundación la había ayudado a recuperar una propiedad que su nieto intentaba quitarle, que sin esa ayuda no sabría qué habría pasado. No pude hablar, solo apreté sus manos. Marcos no estaba, pero seguía haciendo lo que siempre hizo, construir cosas que duraran. Hoy vivo en un apartamento pequeño en Coyoacán, con una terraza desde donde se ven los jacarandas cuando florecen. Hago voluntariado 2 veces por semana en la clínica legal de adultos mayores. Escucho a hombres y mujeres que fueron traicionados por alguien que debía amarlos y les digo, con toda la verdad que tengo, que es posible sobrevivir esto. No lo olvidas. Pero aprendes a respirar de nuevo. Marcos me dejó un mapa. Yo solo lo seguí hasta el final. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic en suscribirse y cuéntame en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Te espero allá.